Muy buen día para todos, cordial saludo nuevamente. Estamos aquí para otro día más que el Señor nos regala ya. Entonces, les invito hoy para que cantemos el himno número 1, perdón, el himno número 2. Celebremos su gloria, himno número 2. Celebremos su gloria con gran gozo, alabemos su grandeza. Dios eterno es todopoderoso, nuestro escudo y fortaleza. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos. Muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria indecible, elevemos nuestro canto, adoremos con corazón sensible al Señor tres veces santo. Celebremos y adoremos, celebremos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria jubilosos, Cristo viene soberano. Por su gracia nos guía victoriosos, con su poderosa mano. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria exaltada, Jesucristo pronto viene a llevarnos su iglesia transformada a la gloria para siempre. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos y adoremos porque Cristo pronto viene, ¿verdad? Bueno, aquí me trajeron el tintico de la mañana. Qué delicia. Les invito para compartir el tinto. Como dice la propaganda, seamos amigos. Qué bien. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de aprender de tu palabra. Pero principalmente, Señor, gracias por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, que hoy, Padre, pues, está en los cielos. Así lo prometió, así lo dejó escrito, y pronto estaremos allí reunidos en la ciudad celestial. Hoy pues te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento para comprender el mensaje que nos traes en esta mañana. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, continuamos entonces, tenemos el tema sobre la oración, ¿verdad? Profundizando un poquito más este tema, que es importantísimo, sobre la oración, y la oración fue una prioridad, ojo, una prioridad para Jesús, ¿verdad? Jesús tuvo sus momentos, pero no momenticos, sus tiempos largos de oración,
consistentes y sin prisa. Él oró a su padre también. Entonces, y sabemos que aún siendo, miremos en el libro de Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El mismo Jesús dice que es imagen del Dios invisible. Y él oraba, hablaba con su Padre. Ahora, ¿qué se espera para nosotros entonces? Que somos nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Entonces, él sintió la necesidad de hablar con su Padre. Pasó tiempo en oración. ¿Podremos nosotros sin el Señor, sin la oración, enfrentar esos tiempos difíciles, enfrentar los desafíos que se nos presentan cada día? Entonces, la oración es la única respuesta para todos esos confrontamientos diarios que tenemos, porque el enemigo está ahí, ¿verdad? Y es la única respuesta que tenemos contra ese enemigo. Y el ejemplo es Jesús, que oraba constantemente, ¿verdad? Miremos en el libro de Lucas 5:16. Bueno, dice del Señor Jesús: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aquí es uno de los puntos, y podemos sacar mucho de este mensaje. Se apartaba a lugares donde no había nadie lo importunara, porque era muy seguido por toda la gente, ¿verdad? Pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba. También miremos Lucas 6:12, ahí mismo, un poquito más adelante, donde dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ya no fue un desierto, ¿verdad? Fue al monte. El lugar no importaba mucho, era donde estuviera tranquilo. Pero también importante, dice, pasó la noche orando a Dios. Yo me ponía a pensar, y cada vez que uno lee y entiende estas cosas, yo decía, a veces pasamos una noche, una madrugada hablando, haciendo un trabajo, viendo una película, tantas cosas que tenemos hoy en día. Y el Señor pasaba la noche hablando con su Padre, ¿verdad? Mateo 14:23. Dice: despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Subió al monte a orar. Dice que había una multitud, ¿verdad? Pero él despidió a esa multitud. Yo me imagino, después de un mensaje de no sé cuántas horas, tanta gente, de pronto uno dice: no, es que estoy cansado, me siento cansado. Él despedía a la multitud después de darles un mensaje y se iba a orar solo. Y después acabamos de leer que leía que oraba toda la noche. Entonces vemos que la oración era prioridad para Jesús. Entonces, para nosotros, ¿qué será? ¿Verdad? Para nosotros, ¿qué será la oración? Ojalá que estemos retomando ese hábito y de realmente hacerlo con nuestro Dios, de hablar con Él. Y hemos visto cómo una oración mucho más profunda, más que pedirle y sí, darle gracias y pedirle, pero más de adorarle, esa palabra que tenemos que tenerla en cuenta. Sobre ese tema ha hablado el hermano Carlos, ¿verdad? La adoración solo para Él. Interesante. Y a veces yo pienso, ¿pero qué le digo? ¿Verdad? ¿O qué hablo? Pero no, la oración consiste en hablar con Él, de pronto buscar un versículo. Seguro que vamos a encontrar algo a través de su palabra
y nos va el Espíritu Santo a ayudar, nos va a iluminar qué debemos decirle, cómo debemos adorarle, qué cosas hay que darle al Señor para engrandecer, ¿verdad? Gozarnos también, o sea, hay mucho sobre la oración. Y a estas alturas estamos apenas descubriendo, sí, la oración, la oración, la oración, la oración. Pero estamos mirando cosas, empezando por el Señor Jesús, que fue una prioridad para Él. Como ejemplo, como hombre y como necesidad en todos los puntos de vista, ¿verdad? En Mateo, que es donde está el Sermón del Monte, Mateo capítulo, no vamos a leer los capítulos, Mateo 5, 6 y 7 son todos en el Sermón del Monte, pero ahí dedicó una gran porción a la oración. Y vemos en Mateo 6, 5, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. A veces decimos cosas tan obvias, ¿verdad? Es como yo decir, ay Señor, gracias porque estoy aquí sentado. Estoy aquí sentado, o sea, es algo obvio, ¿verdad? Si dijera gracias Señor porque estoy de pie, ya no concuerda la cosa, pero estoy diciendo una mentira, estoy sentado. Y así. Entonces, tenemos que ser congruentes, ¿verdad? En esta oración, en esta invitación que el Señor nos hace, vemos primero que Él dice, cuando ores, no seas, ¿verdad? No seas. Y ahí hace como aquellos, ¿verdad? Cuando ores, tú entra en tu aposento. Pero ese aposento, vamos a mirarlo no tanto físicamente como espiritual. Ahí, mi corazón con el Señor. Porque puede haber mucha gente, puede haber un ruido, puede haber un murmullo. Si las circunstancias, si yo quiero orar en ese momento, a veces vamos a un restaurante, ¿verdad? Y está ese restaurante lleno, pero está la mesa nuestra, está el alimento y nosotros tenemos esa costumbre. Vamos a dar gracias por el alimento. ¡Qué bien! Y lo hacemos ahí, que escuchemos por lo menos los que estamos en la mesa. Hay murmullo, hay por allá, pero en ese momento debe ser sagrado para nosotros. Darle gracias al Señor que bendiga ese alimento, ¿verdad? Y así. Y en el 7 dice, no uséis vanas repeticiones. Y orando no uséis vanas repeticiones. Hay cosas que no necesita uno decir, sino ser más específicos con el Señor. Es interesante. Todas estas son palabras del Señor Jesús, viendo que para Él la oración siempre fue y es y será una prioridad. Y Él no necesitó tanto de estar empujando, no, Él lo decía y Él lo practicó y nos dejó ese gran ejemplo. Y así, como dice el dicho, ¿verdad? El líder enseña con el ejemplo, así es sencillo, los demás le siguen. Y nosotros tenemos nuestro líder para aprenderle y seguirlo bien, ¿verdad? Entonces, miremos Lucas 11:58. Lucas 11:58. Marcos, Lucas. Tenemos una pequeña historia, ¿verdad? En Lucas 11:58. Se me perdió. Perdón. 11:5 al 8. Yo estaba viendo, no tiene 50, con razón se me perdió. Lucas 11:5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama.
¿No puedo levantarme y dárselos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y este es un ejemplo muy importante. El Señor nos hablaba de la oración de formas implícitas, de unos ejemplos como en este caso y parábolas, para que entendiéramos. Aquí el Señor dice, importunando, dice de noche, ¿verdad? ¿Quién de vosotros a medianoche, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Medianoche para nosotros son 12 de la noche, vamos a poner 1 o 2 de la mañana. Yo, llegaron del vecino a golpear a la 1 de la mañana. Eso, en nuestro momento, en nuestra época, eso es como que ilógico, ¿verdad? Claro. Pero en ese momento lo hizo. Importunó por la necesidad que tenía, ¿verdad? Y fue específico, amigo, présteme 3 panes. No 1, ni 2, ni 20, o présteme unos, no, présteme 3 panes. Entonces lo importunó a la hora que necesitó. Fue específico, pero también fue persistente. Porque, yo estoy durmiendo, no me voy a levantar, los niños están durmiendo, o sea, hubo cosas, pero fue persistente. Y al final el Señor en su ejemplo nos dice, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y sabemos una historia de una viuda por allá también con un abogado y así, que dijo, para que esta no me moleste más, voy a solucionarle su problema. No es que seamos inoportunos en el mal sentido de la palabra, sino que cuando tenemos la razón, cuando queremos algo, cuando la necesidad apremia, ahí tenemos que estar. Y el Señor nos escucha a toda hora. Aquí dice medianoche. Esto es que el Señor está a cualquier hora. El Señor Jesús oró toda una noche. ¿Qué más ejemplo? ¿Qué más cosas? ¿Qué más queremos que nos diga? Él oró toda una noche. Nos da el ejemplo de que se levantó y hizo levantar a medianoche a su amigo. Había una necesidad. Aquí son 3 panes, pero 3 panes pueden ser muchas cosas en nuestra vida. Otro tipo de petición. Cualquiera. Pero fue insistente, el Señor dice. Insistente. Por su inoportunidad se levantará y le dará. Tenemos que dar de nuestra parte también, ¿verdad? Pero este es un ejemplo que el Señor Jesús nos da de oración, de constante oración. Allá cada uno en su corazón verá cómo habla con el Señor, pero yo sé que a partir de todas estas enseñanzas que el Señor, estos mensajes que el Señor nos da, porque igual para mí había cosas que, Dios, ¿cómo así? A esta edad, a estas alturas y todavía aprendiendo cosas tan básicas. Y es verdad, hay cosas que yo no sabía o las había leído pero no las había tenido en cuenta. Entonces el Señor cada día nos ayuda, nos muestra y nos enseña. Y que a partir de hoy seamos otros, seamos diferentes cuando hablemos con nuestro Dios, ¿verdad? El Señor nos exhorta a que oremos. Encontré que exhortar es rogar, es como si el Señor también nos rogara. Caramba, hablemos, cuénteme, que salga de su corazón, porque es que cuando yo estoy en pecado, cuando yo estoy desviado, que no estoy haciendo las cosas, yo no me atrevo a pedirle al Señor. ¿Cómo? ¿Con qué cara me presento yo a pedir? ¿Verdad? Pero cuando yo estoy haciendo las cosas bien, cumpliendo sus mandamientos, para mí veo que estoy haciendo lo mejor por el Señor de lo que Él me pide y tengo una necesidad, lo más seguro es que en la oración Él me va a escuchar y orando como Él nos dio ejemplo, como nos dice en muchas maneras, ¿verdad? Entonces, el Señor incluso había algo que ya como que iba a suceder, pero Él aún así rogaba por nosotros. Miremos en Juan 14, 16. Juan 14, 16 dice, bueno, del 15 podemos leer, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese rogar es cuando él oraba, él pedía, él hablaba con su Padre Dios. Y dice, yo les
Pido a Dios que les deje aquí a alguien diferente de mí, no diferente como el sucesor, porque él se iba, pero iba a quedar alguien acá, un referente espiritual, ¿verdad? El Espíritu Santo. Él dice, yo oraré, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y eso es lo que debemos tener en cuenta, que el Espíritu Santo está siempre, que mora en nosotros y es nuestro guía y debemos hacerle caso. Hay veces que Él nos redarguye, pero no le hacemos caso, ¿verdad? Encontramos la solución, la buena respuesta, el camino correcto, pero, ay, como no me conviene, como eso es lo que no quiero y hago lo que no hago lo que no debo hacer. Pero así es, el Señor entonces intercedía por nosotros y todavía intercede. Él no es ajeno nunca a nuestras vidas, somos nosotros los que le dejamos de lado, ¿verdad? Miremos qué dice Hebreos 7:25. Hebreos 7:21. Comenzamos desde la segunda parte del 21. Hebreos 7:21 dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre el Señor, aún después de su muerte, su resurrección, sigue intercediendo por nosotros. Ahí dice, porque por él es que nos acercamos a Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Claro, nos compró, dio su vida. O sea, eso no tiene precio, ¿verdad? No hay un precio. Lo que Él hizo, su gran obra por causa de nuestro pecado, eso no tiene precio. Sigue intercediendo y entonces dice que sigue allí por los que nos acercamos a Dios, pero a través de reconociendo su obra magna. Qué interesante con el Señor Jesús. Y algo interesante que encontramos también en el Sermón del Monte, cuando Jesús ora en Getsemaní. Miremos en Mateo 26. Mateo 26, 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Un ejemplo de oración del Señor en Getsemaní. Vamos a mirar tres pasajes en Mateo, en Marcos y en Lucas. Cada uno narra, no lo pueden leer después, ¿verdad? Todo el contexto, Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22, donde se refiere a esta oración en Getsemaní. Pero lo más importante, lo que nos atañe en este momento, que Jesús dice, mi alma está muy triste. Él también tuvo esa necesidad, ese momento. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros tristes y a dónde acudimos? ¿Qué hacemos? Pensemos qué hacemos, ¿verdad? Esa tristeza, ¿cómo actuamos? Pero él dice que oró, ¿verdad? Y dice, quedaos aquí y velad conmigo. Les invitó a que también estuviesen en oración a sus discípulos. Pero él se adelantó un poco y se postró sobre su rostro orando y dijo, Señor, ¿qué puedo hacer? Si es posible, Señor, que esto no pase, que no pase, pero si tú lo decides así. Aceptaba la voluntad del Padre. Sabía lo que venía, pero igual, él era lo que hoy en día decimos el plan B, ¿verdad? El plan B. Tenía que morir, porque la redención es por sangre. Ya no iba a haber un cordero animal, sino el verdadero cordero, el Hijo de Dios. Entonces, él llegó a ese momento, imaginémonos cómo estaba sufriendo, dice muy triste. Marcos 14, 36,
y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí hay otra porción interesante sobre la misma oración en Getsemaní. Oye, no han podido una hora. ¿Habremos orado nosotros una hora? Hagámonos esa pregunta y a conciencia, ¿yo he orado una hora? Que es lo mínimo que dice el Señor aquí, ¿verdad? No has podido, la pregunta que hace, una hora. Pero lo más interesante también, u otra cosa interesante es que dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y es algo que todos lo sabemos que es real. Dice, a la verdad el espíritu está dispuesto. Yo voy a la iglesia, yo leo, gracias Señor, feliz con el Señor. Dice, pero, hay un pero, y somos humanos, y sabemos, la carne es débil. En una necesidad grande, cualquier error podemos cometer. En una necesidad grande, lo hacemos sin pensar. En una situación de apremio, actuamos de cualquier manera porque esa es nuestra naturaleza humana. Pero el Señor aquí nos dice, el espíritu siempre está dispuesto. Entonces, por eso es que hay que orar para no entrar en tentación. Lucas 22, 40, dice, 40 al 43. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ay, qué interesante aquí, ¿verdad? Estaba de rodillas. Físicamente es una situación, ¿verdad? A veces nos cansamos o sentados, pero hay diferentes formas. Pero aquí el Señor nos da ese ejemplo. Él se arrodilló para orar. Y nuevamente habla las palabras que ya leímos, ¿verdad? Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero qué interesante, se le apareció un ángel que le fortalecía. Busquemos que nos llegue también ese ángel y nos fortalezca en el momento difícil. Cuando dicen aquí en la costa, ay, le llegó el mamita mía. Entonces ahí es donde tenemos que orar y pedirle al Señor y hablar, exaltarlo, y nos va a mandar su ángel. Hay que hacer la prueba, hagámoslo. Yo no he visto ningún ángel, pero lo más seguro es que ese ángel para nosotros es alguna solución, alguna tranquilidad, lo que en el momento haya para nosotros, se van a dar las cosas. Pero tenemos que cumplir primero sus mandamientos, ¿verdad? Primero tenemos que estar en el camino verdadero para que el Señor diga, caramba, Jorge, merecemos todo porque somos sus hijos. Pero en ese momento el Señor va a decir, todavía no. O enseguida, Jorge, sí, claro. Vamos a complacerte porque eres mi hijo amado, así como Dios le dijo a Jesús, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Qué interesante. Y el Señor Jesús nos dejó esos ejemplos y él es nuestro abogado. Él murió, dio su vida por causa de nosotros y aún sigue siendo. Desde donde está, Él es nuestro abogado. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí está el Señor Jesús, orando por nosotros todo el tiempo y ahora pendiente de nosotros todo el tiempo.
sigue siendo ese abogado. Él no se fue y nos dejó. Tenemos al Espíritu Santo aquí, pero Él ya está. Venga, es mío, ¿verdad? Arrebatándoles las almas que Satanás quiere. Pero está diciendo el Señor Jesús allí, no, yo di mi vida por ellos. Y nos dejó ese gran ejemplo de responsabilidad, de hablar, de mantenernos firmes, ¿verdad? Qué interesante que encontré algo por acá sobre la oración, pero lógicamente hay ejemplos como el llamado Padre Nuestro, ¿verdad? Los versículos que han tomado por ahí para decir que es el Padre Nuestro. Dice, encontré algo que dice, una forma de orar, comenzando también con el Señor Jesús. Nosotros al final decimos siempre gracias en el nombre del Señor Jesús, porque es nuestro Salvador. Pero al principio también encontré algo que dice que podemos comenzar orando diciendo, Padre, he venido aquí en el nombre de Jesús, quien es la única puerta de entrada a tu presencia. No vengo confiando en mis propios méritos, ni en mi nombre, sino en su nombre maravilloso. Un ejemplo, una forma de que nos invita también a que invoquemos al Señor en comienzo de nuestra oración, como también al final. Siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Como dice nuestro hermano Carlos, lo bello, bonito, bueno, barato, todo. La oración está ahí, orando. También iba a hablar sobre la oración de Jabes, pero es un tema bastante también. Primera de Crónicas 4:9, si tienen la oportunidad de leerlo y estudiarlo, la oración de Jabes tiene mucha importancia también con respecto a la oración. Bueno, aquí terminamos el día de hoy. Se pasó el tiempo, pero bien, vamos a cantar el himno número 3, nuestros himnarios. Santo, 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 grande, eterno Dios. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso, Rey de siglos, solo eterno Dios, eras injusto, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso. Qué bien, qué bien. Vamos a orar en el día de hoy. Dios y Padre de la gloria, gracias te damos por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por su gran obra en la cruz, y hoy nos gozamos y estamos con esa esperanza de reunirnos pronto, Señor, allá en los cielos contigo. Hoy por lo pronto pues ponemos este día en tus manos, cuídanos y protégenos. Gracias por tu palabra y todo lo que hagamos, Señor, bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, quedamos despedidos y hasta otra oportunidad.